Ok, en el caso, en el caso de la disposición del proyecto, es porque son 16 LEDs que tienen que guardar y cada LED representa un estado, ¿verdad? Un estado binario, porque se debe poner en RGB, pero no. Solamente un estado binario, 0 y 1. Entonces necesitamos 8 localidades por 2. ¿Sí? Una localidad de memoria por 2, porque son 16. Eso quiere decir que son 256 localidades que puedo guardar, se me dividen entre 2. Porque por cada posición del proyecto, ¿verdad? Cada posición de la propela me ocupan 2 localidades. 2, 4, 6, 8, 16. Son 16. Exacto, son 16 bits. Estaba viendo por timer. No. Son 16 localidades. Perdón, son 16 bits, 2 localidades de memoria. Entonces, si tengo 256, la divido entre 2, porque son 2 localidades, son 128. Y eso me limita, exacto, y eso me limita a que si yo tengo 360 grados y quiero que mi proyecto se muestre un bit, o sea, que pueda tener la resolución de un bit por grado, perdón, un cambio por grado, estoy muy lejos porque necesito 360 y estoy utilizando 360 por 2, necesito 700 localidades de memoria. En realidad necesito 720 localidades de memoria. Entonces tengo 128. O sea, tengo 256. 256, tengo un déficit de 500 localidades de memoria. Entonces necesita usar un externo. Y la manipulación de memoria externa puede ser usada de dos formas. A lo que me lleva al siguiente punto, que bueno, lo veo porque no. A transmisiones. ¿Por qué? Porque las memorias externas pueden ser memorias paralelas, pero ocupan muchos bits, ocupan muchos pines. Porque tengo los 8 pines de datos que son bidireccionales, ¿verdad? Y los 4 pines de manipulación. Es el pin de lectura, el pin de habilitación y el pin de lectura y de acceso a la memoria. O sea, hay 2 pines exclusivamente necesarios y un tercero dependiendo de la memoria. En el caso de las memorias seriales, no, porque en el caso de las memorias seriales solamente tengo dos hilos, ¿verdad? Y en la trama de mi transmisión de serial de hilo, yo puedo decirle, voy a escribir, voy a leer. Entonces, al principio mando un bit de habilitación que digo, voy a hablar contigo. Luego, mando la instrucción de voy a hablar contigo, luego te digo, ¿qué quieres? Entonces me responde, ¿qué quieres? Voy a leerte. Ok, chévere. Mándame la dirección de lectura. Aquí está. Esperas un tiempo y él me devuelve lo que leyó en esa dirección. ¿Verdad? ¿Cómo se hace? Se puede hacer de dos formas. UART o usar. ¿Verdad? UART es una transmisión, una sección asíncrona. Y mientras que usar puede ser asíncrona o síncrona. Según el canal, las transmisiones son simples, activas o fundibles. Eso va contigo para que te tengan conocimiento ya. Y según el modo puede ser síncrono o asíncrono. Síncrono es que los dos estamos leyendo al mismo tiempo o al mismo ritmo de clock. Y asíncrono no. Asíncrono simplemente manda un dato y cuando tú quieras me lo responde. Para que yo quisiera asíncrono. Asíncrono es que no me importa en el momento en el que tú me respondas. Entonces yo puedo mandarte un dato o una instrucción que haga algo y me desentiendo y cuando tú quieras me responde. Mientras que síncrono siempre te tengo que estar mirando. O sea, te mando a hacer eso y me lo quieres. Mirando, hágalo. ¿Ya terminó? No, sigue haciendo y yo no me muevo de aquí. Eso hace que muchas veces pierda tiempo. ¿Cuándo es necesario que sea síncrono? Cuando necesito la información veraz y de una vez, y que dependa de esa información para poder seguir haciendo una ejecución. Exacto. Entonces, en la simplex tenemos TX y RX únicamente por un solo hilo y el hilo es diferencial diferencial. En los half-duplets tenemos 2 hilos y en el full-duplet tenemos 3 hilos. ¿Sí? 3 hilos, ¿por qué? Porque tenemos RX, TX por un lado y por el otro lado tenemos el diferencial potencial entre ellas dos. Mientras que a 2 hilos es un diferencial potencial entre ellas dos solitas. Y cuando estamos en ese modo, tenemos un modo síncrono. ¿Qué quiere decir el modo síncrono? Que mientras yo transmito
estoy enviando una señal de clock. ¿Qué hace eso? Que cuando yo tengo un clock, el tiempo de que me dura ese reloj, en ese tiempo meto un dato. Y en ese tiempo tú estás leyendo, tú dices, tengo un clock. ¿Qué valor tengo en ese dato? 0, 1, 1. Porque en el transcurso de ese tiempo, si no cambio de estado, agarro y capturo ese valor. Y digo, eso es un 0. Siguiente tiempo, habilito otro tiempo. ¿Qué tengo allí? ¿Un alto o un bajo? Bueno, tengo un alto. ¿Por cuánto tiempo? Por todo el tiempo que dura el clock. Chévere. Entonces eso para mí lo capturo y digo que es 1. Y a medida de eso voy construyendo mi trama serial. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Por tiempos de reloj. ¿Cuál es la frecuencia del reloj? ¿Verdad? Son los bits por segundo que puedes tener en una trama serial con un clock. ¿Sí? En modo síncrono, pues no hay reloj, pero sí sincronía. ¿Sí? Previa configuración, tenemos que tener todo, o sea, cada quien tiene que decir, como lo vamos a saber en qué tiempo vamos a estar hablando, o sea, porque no tenemos una sincronía para tener ese tiempo, ¿verdad? Tenemos que saber a qué velocidad vamos a estar transmitiendo. ¿Sí? Si yo puedo estar transmitiendo a una velocidad y tú recibiendo a otra velocidad, pues no lo vamos a entender. Lo que tú vayas a leer en un determinado tiempo, no lo vas a poder, o sea, no lo vas a entender. Y debe haber un comienzo y un fin. Entonces la trama sería así. Fin inicio. Te digo, Dani, voy a leer. O voy a hablar contigo. Chévere. Ok, ¿a qué paridad? O sea, paridad par y paridad impar. Eso es por el fin de bit que vamos a estar. Ok, te mando la trama. Te digo, mira, va a hacer esto y esto. ¿Verdad? Listo. Cuando digo listo, chévere, capturaste ese dato y dijiste, listo, ya sé lo que quiero hacer, ya tengo mi instrucción. Y en microcontroladores la comunicación entre dos pins se hace a dos hilos, TX y RX, y si te das cuenta, cuando tú montas el rotor tienes los dos pines de transmisión y recepción. La única diferencia es que entre dos pins se hace con comunicación crossover. ¿Sí? El RX va con TX y el TX va con RX. ¿Sí? Con dos microcontroladores. Con dos microcontroladores. Cuando hay un interpretador de por medio, ¿verdad? El que hace el PIC 1, el PIC 1 lanza la transmisión, lo recibe el interpretador y el interpretador switcha automático y por los mismos pines de transmisión y recepción se comunica con él. Los dos micros, idealmente, se comunican por TX, y RX, pero en medio hay un conversor que lo que hace es switchar. Pero cuando es síncrona con dos elementos iguales, bueno, incluso en las computadoras, tú conectas con un cable directo, dos computadoras, y te va a decir que no hay red, no hay cómo comunicarse a la red. De hecho, hay una forma de que transmitas datos, pero Windows como tal internamente hace un algoritmo para poder switchar. Pero no te va a hacer red. A menos que pase por un switch o un router, que entonces automáticamente te detectan dos equipos en una red. Cuando hace la comunicación síncrona, el clock que utilizan es el principal del PIC. Ahí tienes que ver quién es el maestro. El maestro es el que te da el clock. Okay. ¿Sí? Pero es un específico que tú lo puedes, que usa el PIC para la comunicación. No, los estándares. Los estándares creo que ya lo vamos a ver. Entre PIC y PC también funciona igual. Bueno, parecido. Igual, digo parecido en el sentido de que se comunican TX y RX, ¿verdad? Pero ya la computadora viene dispuesta a recibir datos por el TX y el RX. Y en la comunicación asíncrona, pues tenemos lo más fácil, lo más sencillo, que es el RS232, que viene por default a la computadora, que es el puerto serial. ¿Sí? Y el 485, que es uno diferencial. Va de hasta 10 metros y puede obtener hasta 1200 metros de distancia. ¿Y cómo hacemos para comunicar un PIC con una PC? Pues si se dieron cuenta, el RS232, un 1 es 5, menos 5 y menos 15 voltios, y un 0 es entre 5 y 15 voltios aproximadamente, ¿verdad? Entonces necesitamos un transductor. ¿Qué es el transductor? Un más 232. ¿Sí? Y eso me convierte la señal de PIC en una señal para adaptada al PC
Y las señales de PC, que son muy diferentes a las PIC, en señales NTL. Ese es como que ese concepto que dice que convierte a veces 232 a TTL. Ese es el que convierte 232 a TTL, tal cual. ¿Verdad? Y bueno, más o menos aquí lo que me dice es que si yo tengo 1200 baudios o 1200 bits por segundo a transmitir, pues necesito una velocidad por bit de 800.33 microsegundos. ¿Sí? Y el bit y medio es 800.33 más 416, que me da aproximadamente 1249 microsegundos. ¿Por qué? Porque hay tramas que necesitan un bit y medio para poder desplazar el bit de control. Y la rutina para la transmisión es muy sencilla. Movemos 8 bits, movemos el número 8 a una variable, y esa variable lo que hacemos es irla incrementando, y el valor de un dato tenemos 8 bits que le cargamos a una variable que se llama bits, y un valor de datos, ¿sí?, que es el valor del que vamos a transmitir. Ejemplo, la A es un registro, es un carácter que tiene 8 bits, y esos 8 bits, ¿verdad?, hay que transmitirlo, pero yo no puedo meter 8 bits en una trama serial. ¿Qué es lo que hago? Lo primero que hago es roto ese valor que quiero transmitir. Como lo roto, un bit de ellos cae en C, y pregunto por el bit C. Si es 1, ¿verdad?, pongo en alto esa salida, ¿verdad?, y llamo un retardo, ¿verdad? Decremento la variable de bit, que era 8, y vuelvo a rotar. Cuando roto, se me carga en C el siguiente bit. Ese valor pregunto por él, y si es 0, salto esto, voy para 0, ¿verdad? Y en 0 lo que hago es bajo la salida, antes puse un 1, ahora pongo un bajo, y espero un tiempo y vuelvo a decrementar, y voy rotando y voy paseando por todos los bits de ese registro de datos que quiero transmitir. Cuando llego al final, simplemente se me hizo 0 el auxiliar, bits, la variable bits se me hace 0 y me devuelve, y ya transmito. Eso es lo de rotarlo y preguntar por el carry. El carry es para ponerle foco nada más un bit. Un bit. Tiene los 8 bits, y cuando tú lo rotas, acuérdate que yo agarro el primero, lo pongo en C y empiezo a rotarlo todo, para después en C ponerlo aquí en el final. Mientras C lo tenga guardado, o mientras C mantenga ese dato, yo pregunto por ese valor. Si es un alto, pongo la salida en alto, y si es un bajo, lo pongo en bajo. Y como está síncrono, ¿verdad?, el clock del otro receptor me está recibiendo ese valor. Si está en alto, él lo captura y dice, ok, esto es un 0, pero es un 1. Si está en bajo, ok, esto es lo que está aquí, es un 0. Y así hasta que termina de transmitir todo. Envía un bit por cada... Bit por bit. Okay. Bit por bit por cada tiempo de transmisión. ¿Sí? Entonces, ese tiempo de transmisión es el que dice retardo de un bit. Y yo no puedo trabajar con la misma auxiliar y siempre estar evaluando el bit 0 del auxiliar y rotándolo también. También, y un válido, pero entonces tiene que preguntar por el bit 0 del auxiliar, el tema, entonces es preferible por el carry, que el carry automáticamente se te levanta. Okay. Tú lo rotas y automáticamente se levanta o se baja. Él obtiene ese valor. Y ya. Eso es todo. Entonces, hasta aquí, así, leemos y escribimos en la